y al Archivo Histórico Municipal de Toluca en dos sentidos. Por un lado, por la organización de este muy interesante ciclo de conferencias, y por otra parte porque tuve un apoyo decisivo de este archivo en la elaboración de la investigación de la cual forma parte esta ponencia, esta conferencia. Investigación que trata sobre esta misma cuestión. Muchas gracias. Pues en principio nos vamos a detener un poco en el propio título de la conferencia, porque siguiendo pautas muy frecuentes en la cuestión académica, se refiere a la delimitación del objeto de estudio en sus tres vertientes usuales. Por un lado hay una delimitación temporal, la corregí un poco con respecto al título previsto, pero no es una gran diferencia. Entonces, esta delimitación temporal comienza en 1825, que es el año en el que se hace una profunda revisión en el Estado de México de la división municipal. Un año antes se había constituido como tal el Estado de México y la primera tarea prácticamente que se enfrenta es una rearticulación de sus divisiones administrativas. Por un lado la municipal, pero también la supramunicipal. Se divide al Estado en prefecturas, por un lado, y en partidos que tienen su origen en las alcaldías mayores y los corregimientos del virreinato, pero se introducen modificaciones importantes. Entonces, poner esta fecha concreta en cuanto al inicio de la delimitación temporal, pues tiene esta significación profunda. La segunda fecha, pues es el año que transcurre, porque me pareció importante y me suele parecer importante en las investigaciones que hago, prolongarlas hasta el presente, de manera que lo que se dice sobre el pasado ilumine de forma directa lo que hoy estamos viviendo. En cuanto a la delimitación espacial, es la unidad municipal de Toluca. Y alguien puede decir, pues ¿qué ha rebuscado? ¿Por qué no dijo usted el municipio de Toluca? Por la siguiente razón. Porque durante el siglo XIX y hasta 1917 se llamaba municipalidad. Y desde 1917 hasta hoy, municipio. Entonces, ese término, que es muy parecido a los dos anteriores, tiene este sentido. Cuando digo unidad municipal de Toluca, es que estoy aludiendo a todo el periodo con estas dos denominaciones distintas. Y con respecto a la delimitación temporal, temática, que sería división político-territorial, pues hay algo más que decir. No me importa mucho detenerme en el mismo título, porque considero que sí es importante para el entendimiento general de la conferencia. División político-territorial. Aquí tenemos como que dos aspectos principales. Por un lado, el que constituye la fuente documental de todo el planteamiento, que son ni más ni menos que las divisiones político-territoriales, político-administrativas, territoriales, se les puede llamar de distintas formas, elaboradas por las autoridades correspondientes. Pero sucede
que si uno quiere referirse al devenir de estas divisiones, nos encontramos con que, como es lógico también, con el tiempo han ido cambiando no tanto los nombres de las localidades como las categorías de los mismos. Es decir, toda división político-territorial consta de lo siguiente: de un listado de localidades agrupadas de acuerdo con distintas categorías jerarquizadas. ¿Conformes? Por poner un ejemplo, la localidad más importante pues era la cabecera, la ciudad de Toluca. Después, ya lo veremos con detenimiento, vendrían una serie de pueblos. La ciudad de Toluca está dividida actualmente en delegaciones y unidades territoriales básicas, pero antes de 2013 esas unidades territoriales básicas de la ciudad de Toluca no se llamaban así, sino que se llamaban sectores. Bueno, entonces toda división político-administrativa, repito, consta de una serie de localidades ordenadas por categorías jerárquicamente establecidas, es decir, unas superiores a otras. El problema es que cuando uno quiere establecer el devenir de estas divisiones territoriales, nos encontramos con que no tanto que las localidades hayan cambiado de nombre, pero sí que las categorías que agrupan esas localidades sí han cambiado de nombre. Entonces, como señalaba, pues las unidades territoriales básicas que componen hoy la ciudad de Toluca, antes se llamaban sectores y antes se llamaban cuarteles, etc. Los pueblos, pues se llamaron pueblos mucho tiempo, después se catalogaban como pueblos y delegaciones, y actualmente solo como delegaciones. ¿Qué significa todo esto? Que nos obliga, si queremos establecer ese devenir, a crear conceptos nuevos para aludir a esas categorías independientemente del tiempo. Y aquí viene un desafío importante, ¿no? Por decir algo, una de estas categorías serían, lo vamos a ver a continuación, localidades dependientes urbanas. Pues son aquellas localidades como las colonias, las unidades territoriales básicas, condominios, etc., que forman parte de ciudades. Pero como eso en los documentos oficiales ha ido cambiando de nombre, tengo yo que crear un nombre, no para molestar a nadie, sino para poder aludir a todas esas localidades en periodos distintos. Esto lo vamos a ver con más detenimiento a continuación. Y cuando uno se da a la tarea de crear esos conceptos, entonces pues no puede uno dejar de pasar la oportunidad de plantearse algo que no es de muy fácil resolución. Y es que esos nombres nuevos, esos conceptos nuevos, aludan de la manera más precisa posible a la naturaleza de las localidades. Esto que antes hemos dicho de que las localidades se ordenan en categorías, pues bien, esas categorías nos están indicando distintas naturalezas de las localidades. Y los conceptos creados intentan reflejar esas naturalezas distintas de las localidades. Esto es bien importante porque, bueno,
municipio de Toluca actualmente consta de 48 delegaciones, 34 creo que son subdelegaciones y 281 unidades territoriales básicas. Si uno no las ordena, no las jerarquiza, es un mundo inabarcable. Entonces, el primer desafío es ese. Y uno podría plantearse, ¿y para qué todo este esfuerzo? ¿No sería un esfuerzo inútil? ¿Usted qué pretende con todas estas cosas? Apantallarnos con una serie de conocimientos que no sirven para nada, más que para uno demostrar que sabe cosas muy concretitas que no sabe el común de las personas. Pues no. De lo que se trata con esto es de establecer esas distintas naturalezas de las localidades y con ello hacer una contribución absolutamente indispensable para el conocimiento de nuestro municipio. Es decir, uno realmente no puede decir que conoce un municipio, y en este caso el municipio de Toluca, si no sabe distinguir cuáles son las categorías principales de sus localidades. Lo de las localidades, como decía, no es un amasijo ahí de localidades tal, sino que hay unas muy importantes, otras que no lo son tanto, pues una colonia no es tan importante. Todos estaríamos de acuerdo con que la cabecera municipal pues sí es muy importante, pero quizá no somos conscientes de que además de la cabecera municipal, hoy en el municipio de Toluca hay otras 24 localidades, 24, no 2, ni 3, ni 4. 24 localidades que son independientes de la cabecera en muchos sentidos, en el político no, por supuesto, y que merecen una consideración especial. A estas 24 localidades, en general se les ha llamado pueblos, luego pueblos y delegaciones, hoy delegaciones, pero fuera de las delegaciones de la ciudad de Toluca. ¿Y por qué son tan relevantes? Yo las he definido con el término que vamos a ver constantemente de unidades políticas básicas. En una de las diapositivas me voy a referir a ello de manera más extensa. Pero por ahora baste señalar que estas unidades políticas básicas, que en el municipio de Toluca serían 25, es decir, la cabecera más los 24 pueblos, son de una enorme importancia. ¿Por qué? Porque han sido durante siglos las forjadoras, este tipo de colectividades, de las personas que las habitaban. Ahí se han criado esas personas, de ahí han tomado su cultura, ahí han fortalecido lazos de amistad, familiares, etc., que les han generado algo de una importancia enorme, que es el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es ese sentimiento que tenemos de pertenencia, ¿no? De a dónde pertenecemos. Estos sentimientos de pertenencia no tienen que ser únicos. Los mexicanos sabemos todos que pertenecemos a México, a la nación mexicana. Pero después pertenecemos a otro tipo de comunidades. Y fíjense ustedes,
que estos sentimientos de pertenencia tan importantes no van de acuerdo con la jerarquía de las divisiones administrativas. Es decir, el sentimiento de pertenencia al Estado de México no es tan fuerte como a México como nación. Y yo diría que tampoco es tan fuerte como el sentimiento de pertenencia que generan estas que yo llamo unidades políticas básicas. Este sentimiento de pertenencia es muy fácil de averiguar cuando uno le pregunta a la persona, le dice, ¿y usted de dónde es? Bueno, la persona no suele responder, yo soy del municipio de Toluca. Entonces, acuerdo, porque el municipio de Toluca se compone de todas estas localidades que ya hemos dicho, que con frecuencia han tenido sus rencillas. Entonces, la persona que es de Capulhuac, si está en un entorno conocedor, va a decir, yo soy de Capulhuac, o yo soy de Cacalmacón, o yo soy de San Cristóbal de Xochitlán, etcétera, etcétera. No es baladí en absoluto, porque es una demostración clara de lo que vengo diciendo, de la importancia que han tenido estas unidades políticas básicas. Y ahora sí, continuamos con la presentación. Como suele suceder, el tiempo transcurre más rápido de lo que uno desearía, pero con mi forma de exponer desde el principio, intento ir señalando cosas que me parecen muy relevantes. De manera que aunque luego uno tenga que acelerar el paso en otros asuntos, lo importante ya fue dicho. Bien, aquí tenemos el temario que consta de los siguientes temas. Por un lado hay una diapositiva que se refiere a los asuntos que trascienden el tema de la conferencia. Porque como decíamos con esto de las unidades políticas básicas, esto es una cuestión que no solo se refiere al municipio de Toluca, como veremos, se refiere a todo México. Y ahí hay un problema de percepción de lo que es el país. Luego hay dos diapositivas sobre el marco teórico-metodológico. Ese marco teórico-metodológico no pretende ser también la exposición de lo mucho que sé sobre una serie de asuntos que no tienen nada que ver con la conferencia, sino que es absolutamente indispensable para comprender el objeto de estudio de la conferencia. Ese marco teórico-metodológico consta de dos diapositivas. Por un lado está la clasificación de las localidades, que consiste en la presentación de los principales actores de la investigación. Son estas categorías de localidades a las que me he referido antes. Indispensable para distinguir naturalezas muy diferentes de las localidades y para relacionar denominaciones oficiales distintas, como ya se llama. La segunda diapositiva de este marco teórico-metodológico se refiere a la regionalización del espacio estudiado, la unidad municipal de Toluca, que es necesaria para señalar con cierta precisión dónde sucedió lo expuesto. Regionalizar es una palabrita medio rara, pero no hay otra menos rara, las hay más raras. Consiste únicamente en dividir un espacio en regiones, es decir, en espacios más pequeños. Así de sencillo. Uno no puede decir que conoce nada si no lo regionaliza, ¿sí? Ni siquiera las unidades municipales. Piensen ustedes en las que quieran. Estarán divididas en la parte de la sierra y la parte del llano, etc.
¿no? Entonces sí es importante que pongamos esto en práctica con respecto a la unidad municipal que hoy nos convoca, que es la de Toluca. A continuación viene un tema que voy a pasar muy rápido, que es cuál fue la evolución del territorio de la unidad municipal de Toluca. Entre estas dos fechas, que son exactamente, como ven, 2 siglos, el perímetro, el territorio de la unidad municipal de Toluca ha variado poco. En su momento lo veremos, pero esta es la conclusión principal. Muy rápidamente voy a pasar después por la siguiente diapositiva, que se refiere a 3 modelos de división territorial. Los 3 modelos son 2, básicamente, uno rural y el otro urbano. El tercero es el híbrido entre estos dos, ¿no? Y sí es importante porque aquí vamos a hablar mucho de las permanencias de estas unidades políticas básicas. Pero detrás de esas permanencias se ocultan cambios importantes. La ciudad de Toluca de hoy pues fue fundada hace varios siglos, al inicio del virreinato, pero la ciudad de Toluca de hoy pues tiene muchas diferencias con la de hace 4 siglos, ¿no? Y lo mismo podemos decir de todas las unidades políticas básicas, esas 24. Que dicho sea de paso, lo veremos en su momento, esas 24 se crearon en la época otomana anterior a la conquista mexica de toda esta zona. Entonces, estas sí tienen un recorrido multisecular impresionante. Ahora también han pasado, como lo veremos en su momento, por transformaciones muy significativas, la última de las cuales ha sido su urbanización. Y por último se plantean 2 diapositivas sobre el devenir concreto de las localidades que alguna vez han sido localidades principales. Se refiere a las permanencias y los cambios, desapariciones, creaciones y cambios de categoría. Estas localidades principales es otra forma de referirse a las ya mencionadas unidades políticas básicas. Lo que pasa es que me permite ese otro término de localidades principales ser un poco más laxo con respecto a que necesariamente sean unidades políticas básicas, como veremos en su momento. Bien, pues vamos con la siguiente. Asuntos que trascienden el tema de la conferencia. El primer asunto es el significado y aplicación del concepto unidad política básica. Como ya me he extendido un poco sobre esto, voy a leer lo escrito en la diapositiva, lo cual me permite ir más rápido. Definición. Es una de las es la EDEPA, que es EDEPA, en su momento tuve que crear este término también. Las EDEPA son las entidades político-administrativas dependientes dentro de un Estado soberano, como sería el de México, ¿no? Entonces tienen distintos niveles también estas EDEPA, desde el Estado, el municipio y las unidades políticas. Entonces es la EDEPA más elemental, pero en cierto sentido es la más importante. Exagero un poco porque es el tema de mi conferencia. Por tener profundas raíces históricas y sobre todo por su relevancia en la formación de las personas en cualquiera de sus componentes,
psicológico, sentimental, cultural, político, etc. ¿De dónde se desprende ese sentimiento tan fuerte de pertenencia al que ya nos referimos? Las denominaciones que han recibido estas unidades políticas básicas, las denominaciones oficiales, han sido diversas, ¿no? Para la principal de ellas, en general, ha sido cabecera y ciudad. Para los pueblos, como decía, han sido pueblo, pueblo y delegación, después delegación. Y para establecer la correspondencia entre estas distintas denominaciones oficiales, pues creé estos dos conceptos muy similares de localidades principales y unidades políticas básicas. Luego veremos cómo se dividen estas unidades políticas básicas. Se debe de señalar este frecuente desconocimiento oficial y académico, no en antropología, pero sí en historia, en politología, en sociología, etc., de este tipo de localidades, de las unidades políticas básicas. En la legislación nacional, por ejemplo, no suele mencionarse siquiera. El país, México, se divide en tres órdenes de gobierno: la federación, los estados y los municipios. Los pueblos no existen. Incluso en las leyes orgánicas municipales del Estado de México no quedan tan claras. Sí ha sido un nivel que yo considero muy importante, pero que oficialmente no se le ha reconocido como tal, sino todo lo contrario. Si uno le pregunta muy probablemente a las personas que viven en la ciudad de Toluca, pues estos pueblos lo valorarán, ¿no? Pues probablemente no tengan ni siquiera noticias muy claras de ellos, ¿no? Y los consideran como unos apéndices medio raros de la propia ciudad de Toluca, ¿no? Como ya señalé, no. Son localidades muy importantes con personalidad propia. Ese trabajo, en ese sentido, pues se puede considerar como un intento de revaloración de estas entidades algo olvidadas. Bien, no obstante, estas unidades políticas básicas son indispensables para conocer el pasado y el presente de la división político-administrativa de todo México, no del municipio de Toluca. Este asunto no lo vemos reproducido en todo el país, absolutamente en todo el país. Para comprender el pasado y el presente de la división político-administrativa de todo México, dado que los municipios son en general, hay casos excepcionales. Hay municipios en el propio Estado de México, Almoloya del Río, etcétera, que se componen de una sola unidad política básica, pero lo general es que los municipios se compongan de varias unidades políticas básicas. El municipio de Toluca tiene un número de ellas, ya decimos 24, que no es frecuente. Bien, el otro asunto relevante pues, es la propia regionalización de la unidad municipal de Toluca, que pues creo que no solo es importante para el tema que nos ocupa, sino en general. Uno se encuentra con frecuencia regionalizaciones académicas, luego sí hay regionalizaciones políticas y tal que tienen otros objetivos, pero en un sentido académico no es frecuente. Y un último apunte que señalaré a continuación después, es que pese a la gran importancia que ya he mencionado también de las unidades políticas básicas, secular, no debemos de perder de vista que sufrieron transformaciones muy profundas. La primera de ellas, y quizá la más importante, fue su occidentalización.
Y aquí voy a plantear una cuestión. Las 24 que señalaba, como ya dije, tienen orígenes no solo prehispánicos, sino preaztecas, ¿no? Pero no se nos debe olvidar que con la evangelización hubo un cambio enormemente profundo, el más profundo de toda su historia, en todas estas localidades. Y fíjense bien, esto es una cuestión medio oculta también. Esas localidades, ¿cuáles son sus símbolos? El principal de ellos, sin duda, la iglesia. Iglesias absolutamente preciosas, impresionantes, que pueden destacar ya no en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta el siglo XVIII tiene muchísimos menos edificios importantes, artísticamente importantes, ya no que el municipio de Toluca, que la ciudad de Toluca, ¿no? Pero si lo comparamos con países europeos, ¿no?, de gran tradición artística, la ciudad de Toluca y estos 24 pueblos tienen iglesias que las pueden ustedes poner en cualquier pueblo y ciudad de Italia, de Francia, de España, que no desmerecen en absoluto. En absoluto. Menciono algunos ejemplos. La iglesia de Santa Ana Azcapotzaltona. ¡Qué cosa! Santa Cruz. ¡Qué cosa impresionante! ¡Qué campanario! ¡Qué interior! ¡Qué fachada! Las dos iglesias de San Cristóbal Huichochitlán y de San Andrés pues Contitlán, cada una con dos, Cacalomacán con dos también, impresionantes, impresionantes. La de Capuluar, ya del siglo XIX, San Mateo Oxtotitlán, etc. Bueno, pero impresionante. Quien no las conozca, conózcanlas. En lugar de ir a un centro comercial, tampoco tenemos en contra de los centros comerciales, pero es mucho más provechoso darse un paseíto por estos pueblos del propio municipio de Toluca y admirar estas bellezas impresionantes. Bueno, además de tener estas localidades sus principales símbolos vivenciales, ¿vale?, porque nos gusta mucho y está bien, si se quiere, ¿no?, símbolos de raíz prehispánica que no suele entender casi nadie y tal, en los escudos correspondientes y tal, pero ojalá que una iglesia de estas que son los símbolos reales, vitales, vivos. Pero no solo eso, en todos los pueblos un elemento fundamental de sus cohesiones sociales son las festividades religiosas. Mayordomías, fiscalías. Esto es independiente de las creencias de cada pueblo. Eso es así. Y eso lo creó el catolicismo. No lo crearon las otras religiones cristianas, pues respetarlo y todo, por supuesto y tal, pero esto está fincado en el catolicismo. Bien. Seguirán viendo el por qué doy tanta importancia a estos pueblos. No es desdeñable. Lo desdeñamos muy frecuentemente, pero no es objetivamente desdeñable. Bueno, un cambio fundamental fue ese. Ahí cambiaron los pueblos. O sea, los pueblos de hoy realmente, aunque tengan sus antecedentes prehispánicos otomianos, en su conformación actual, urbanística, etc., proceden del virreinato. Y el otro gran momento de transformación es el de la urbanización, muchísimo más reciente, en general tan reciente como hace apenas 50 años. Bien, vamos con la siguiente diapositiva.
Aquí nos encontramos con una clasificación de las localidades, la clasificación que yo hago, que incluye las clasificaciones oficiales, pero a través de esta reconceptualización que ya he señalado. Voy rápido por cuestiones de tiempo. Entonces, distingo dos grandes conjuntos, nos olvidamos de las híbridas ahora, dos grandes conjuntos, principales y secundarias, en orden a esta jerarquización, que no podemos perder de vista porque es muy real. Se refleja, digo, en las estructuras territoriales oficiales, pero es así en la realidad. Entonces, dentro de las principales tenemos dos tipos, básicamente, ya digo, de localidades principales o unidades políticas básicas, que lo estamos ahora tomando como sinónimos. Por un lado, las cabeceras. Y sí, pues las cabeceras, hay una cuestión aquí jerárquica también. O sea, en la cabecera, por definición, están los principales poderes políticos. Normalmente hay un mayor poder económico, educativo, económico, etc. Así suele suceder, no solo en todo. Y por otro lado, pues estarían las localidades principales subordinadas a la cabecera, que son estos pueblos, que comúnmente se han llamado pueblos, y que dentro de esta terminología pues sería, como se señala así, con el acrónimo ese, localidad principal subordinada, que básicamente han sido pueblos y delegaciones no incluidos en la cabecera. Por su lado, las localidades secundarias admiten una clasificación muy compleja que no vamos a ver ahora del todo porque no tendría caso, que primero las divide en dos conjuntos. Por un lado, las unidades productivas rurales, tradicionalmente haciendas, ranchos y rancherías en ocasiones, y por otro lado, las localidades dependientes urbanas, LDU, localidades dependientes urbanas, que son todas aquellas que están dentro, lógicamente, de los conjuntos urbanos. Y ahí establezco una serie de subdivisiones que ni voy a mencionar, pero que tienen el objetivo común siguiente, y es que dentro de estas localidades dependientes urbanas sí conviene ver una distinción, y es entre las que tienen ciertas características, aunque no sean todas, de las unidades políticas básicas y las que no. Y normalmente a estas localidades dependientes urbanas que tienen ciertas características de las unidades políticas básicas se les ha llamado barrios. Estos barrios no eran cualquier localidad dependiente, sino una localidad que tenía una cierta personalidad propia. Entonces, las divisiones que vienen a continuación tiene que ver con esta cuestión de la presencia de la denominación de los barrios y no tal, etc. Y por cuestiones de tiempo pasamos a las siguientes. No está de más decir un par de palabras que estas localidades híbridas entre principales y secundarias serían algunas haciendas del siglo XIX, parte del XX, que realmente funcionaban como unidades económicas, pero también muchas veces como pueblos. Entonces serían el ejemplo más claro de hibridez entre localidades principales y localidades secundarias en su vertiente de unidad productiva. Bien, ahora la regionalización. Si me hace usted el favor, ponemos el mapa 3. Voy señalando un poco.
divido el actual municipio de Toluca en tres regiones, que es la del centro, la del norte y la del sur, ¿no? Aquí, como vean, tampoco me tuve que quebrar demasiado la cabeza. ¿Cuál es la línea divisoria? Aquí es lo principal. ¿Cuál es la línea divisoria entre las del norte y las del sur? Pues esta línea divisoria está compuesta de varios tramos. Por un lado sería la Sierra del Norte de Toluca, que yo prefiero llamar la Sierra Morelos, porque en definitiva es la que se pone hasta Calixtlahuaca. Bueno, entonces lo que está al norte de esa sierra pues sería la parte norte, la región norte del municipio de Toluca, y la que está al sur. Luego está la propia ciudad de Toluca, ¿no? Y por último, la autopista México-Toluca. Ahí ya se terminó esta sierra, no nos sirve como delimitación, tenemos que buscar otra, y sería esta autopista, que como tal autopista pues es muy reciente, pero sus antecedentes también son muy remotos. Me encontré con casos como sería el de Santana, que están al sur y al norte de la franja propuesta como división. La realidad siempre se entretiene en presentarnos desafíos, y pues para eso tenemos una cabecita para enfrentarnos. Y ahí el criterio fue que donde estuviera la cabecera del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso la puse dentro de la región sur, porque su cabecera está al sur de la autopista. Bien, aquí lo que pasa es que no se ve demasiado claro, menos claro de lo que me hubiera gustado. Los nombres, ¿sí los distinguen ustedes? Con claridad. Bien. Sí. Felicidades por los que tienen buena vista, incluso sin lentes, que es todavía más admirable. Bueno, ahí se mencionan entonces, bueno, pues las 18 unidades políticas básicas de la región norte. En la región centro solo es la ciudad de Toluca, y en la región sur son 9 unidades políticas básicas. Continuamos. Por si algunas personas estaban al borde del infarto viendo lo que me tardé con el título de la conferencia, pueden descansar un poco viendo con la rapidez que paso algunas de las diapositivas. Y esta diapositiva también la voy a pasar muy rápido, ¿no? Porque pues en definitiva se trata, hablamos de esta unidad municipal de Toluca, y en estos 2 siglos pues tuvo algunos cambios de perímetro. No son muchos, pero algunos que es necesario mencionar. Fueron 2 principales, uno definitivo de no mucha importancia, que fue la incorporación de Tlaltiminolpan en 1875 en concreto, que pertenecía a Metepec y pasó al municipio de Toluca. Y otro mucho más importante, si pasamos, disculpe, al mapa anterior, pero que fue transitorio y que es poco conocido. Y se produjo de 1874 a 1877. Y tuvo que ver con la creación del distrito de Almoloya de Juárez, que pues como no permaneció, pues es poco conocido. Pero se creó este municipio
duró estos años que señalo, de 1874 al 77, y ese nuevo distrito pues se creó con Almoloya de Juárez, parte de otros municipios, tal, y con una parte importante del municipio de Toluca, importante, que calculo como un 20%, que si bajamos, si se puede un poquito el mapa, o más que bajarlo, subirlo, se desprendió del municipio de Toluca, Tlaxaloya, San Pablo Autopan y San Martín. Entonces sí fue un pedazo notable, ¿no? Pero fue un desprendimiento temporal. Pues muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. 3 modelos de división territorial, aquí voy a ir muy rápido también, por los 2 principales serían rural y urbano. Y sí es necesario, si hablamos de estos 2 siglos, de aludir a esto, porque hubo muchísimas permanencias, pero como señalaba antes, las localidades de hoy, y concretamente las unidades políticas básicas de hoy, pues son muy diferentes a las de hace 2 siglos. Tanto la ciudad de Toluca como las otras unidades políticas básicas. Que no se nos... Hay un mapa precioso publicado en el IGESEN que distingue con diferentes colores las incorporaciones al área metropolitana de Toluca de distintas zonas. Y aquí el dato verdaderamente impresionante. En 1970, hace 55 años, todos los pueblos subordinados a la cabecera, todos, tenían zonas rurales que los independizaban de los otros pueblos y de Toluca. Lo que hoy vemos como una mancha urbana constante, ¿verdad? Que nadie sabe dónde termina la ciudad y dónde comienza el pueblo X, etcétera, en 1970 era todo lo contrario. Había zonas rurales que independizaban todas estas localidades. Si ese mapa de 1970 lo comparamos, en el mapa que señalo, no sé hasta qué fecha llega, pero da un poco lo mismo, porque ya en 2010 pues, la mancha urbana era relativamente similar a lo que conocemos y se concreta en que muy pocos pueblos, si acaso Tlacotepec y San Juan Tlalpan, que están cercanos, podrían mantener como que una cierta área rural, ¿no? Pero serían los menos. Hoy día todo eso es una mancha urbana que, como todos sabemos, no se restringe al municipio de Toluca, sino que se expande a los municipios vecinos, entre Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Lerma, Metepec, etc. Bien, y comenzamos con las 2 diapositivas que se refieren al devenir de estas localidades que alguna vez fueron localidades principales o unidades políticas básicas. ¿Por qué que alguna vez fueron? Porque es que en el territorio al que nos referimos de la unidad municipal de Toluca ha habido unidades políticas básicas que han desaparecido. Entonces, en estos 2 siglos hubo 42 localidades principales, ¿no? Pero de esas hoy solo permanecen 28.
¿Y qué sucedió con las restantes? Con las 14 restantes, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero en definitiva es que se pasaron a integrar la ciudad de Toluca. Dejaron de ser unidades políticas básicas independientes de Toluca y pasaron a formar parte de la cabecera, que lógicamente por esta manera se expandió territorialmente de manera muy notable, porque inicialmente la ciudad de Toluca, cuando veamos las localidades que se le han incorporado, era pequeñísima. Era apenas el centro de Toluca, pero el centro considerado de manera más reducida, casi el que contiene los 4 conventos, ¿no?, principales, que también son obras totalmente reseñables: el del Carmen, el de la actual iglesia de Guadalupe, que el interior no es reseñable, pero la fachada es una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Bueno, entonces, por tener una visión panorámica de estas, le vamos a llamar a las localidades principales, que es más corto que unidades políticas básicas, ¿no? En estos 2 siglos hubo 42. Según su origen, estas 42 las podemos dividir de la siguiente forma: 35 prehispánicas otomianas, de las que quedan las 24 que señalaba antes, que es ni más ni menos que el 83% de esas 42. Entonces, realmente los asentamientos otomianos aquí eran enormemente numerosos, ¿no? Y señalo también aquí la cuestión esta de que fueron refundadas en el virreinato de la Nueva España. Esta refundación también en general no se le da la importancia que realmente tiene y ya se la da. Hubo 3 virreinales de origen virreinal, entre ellas Toluca, y la pongo como originada en la Nueva España porque la antigua Toluca estaría en el Cerro Teloche, que están ahora haciendo una tarea muy importante de arqueología para sacar a la luz toda la zona, y ahí se supone que estaba la primitiva, así decir, ciudad de Toluca. Hay un traslado, que fíjense, eso es interesante también. Hubo ciudades como la de México que se asentaron exactamente en el lugar donde estaba la ciudad prehispánica, ¿no? Pero luego hubo otras ciudades virreinales que se asentaron en zonas vecinas, no exactamente sobre la misma ciudad. Sería el caso de Toluca, pero de Calixtlahuaca también. Entonces, por un lado está la zona arqueológica y por otro lado, vecina, pegada, no sé siquiera, pero otro asentamiento urbano. Y fíjense, de estas 42 localidades principales que existieron en estos 2 siglos, solo 4, que también se puede decir, solo 3 de origen virreinal, muy pocas, ¿no? Y solo 4 también en México independiente. Y fueron localidades dependientes un poco sui generis, ¿no?
una a mediados del siglo XIX, temporal, que era barrio, pero luego la pasaron de los casos muy excepcionales de barrios que fueron considerados como delegaciones. En este caso es el de la Teresona, que fueron por relativamente pocos años. Y luego las tres, que por ser las que hoy existen, pues conviene mencionarlas. Esas tres son tres delegaciones que están en la región norte, que fueron creadas a partir de 2013, que antes pertenecían a otras localidades principales y se desprendieron de ellas, ¿no? Entonces son las de... Se pone el mapa para que mi memoria no parezca demasiado. La de... no, el 3. La de San Cayetano, la de El Cerrillo Vistahermosa y Los Sauces, que Los Sauces incluso fue en 2022, ¿no? Pero fueron creaciones de delegaciones principalmente por motivos demográficos, que no necesariamente cumplen con las características que yo señalaba para las unidades políticas básicas. Bien, aquí hay un asunto sobre el que me gustaría extenderme, pero no lo voy a hacer. Voy a controlarme, voy a reprimirme. Es el número de cabeceras. Es que detrás de esto hay una historia verdaderamente fabulosa, que es el retroceso de la autonomía de los pueblos que se produjo en esta fecha de 1825. Durante la época virreinal, estos pueblos tuvieron una autonomía verdaderamente impresionante. Tenían sus alcaldes, tenían sus regidores. Y en el siglo XVIII, de estos pueblos, hubo 25 que se convirtieron en cabeceras que hoy diríamos municipales. Entonces, cuando se hace esta reorganización de 1825, fue una reorganización verdaderamente represiva, porque dio al traste completamente con esas autonomías. Esos ayuntamientos, esos cabildos que tenían, pasaron a ser una figura que se llamó de varias maneras auxiliar muchas veces. Era la persona que dirigía estos pueblos, que era nombrada bien por el subprefecto, bien por los municipios, etc. Entonces pasaron de tener autoridades electas por ellos mismos, ¿no?, a tener y colegiadas, no es poco detalle, a tener autoridades individuales impuestas. Bueno, esa es la pequeña historia que no iba a contar y que al final resumí. Obviamente, a partir de 1825, pues quedó una sola cabecera, que es la que conocemos, la ciudad de Toluca. Y con esto ya termino. Y se refiere que, si le parece, por favor, vamos al mapa 4. Lo voy a resumir también todo lo que pueda. La diapositiva esta, que se corresponde con este mapa, trata de las 14 localidades principales que dejaron de serlo para convertirse en general en localidades dependientes cubanas, de acuerdo con las categorías que señalábamos antes, y en concreto pues a formar parte
de Toluca. En este mapa se señala, es un mapa de la ciudad de Toluca actual, y se señalan las divisiones que tienen que ver, bien sean delegaciones, bien sean unidades territoriales básicas, que tienen que ver con esas localidades principales, con esos pueblos que dejaron de serlo para integrarse a la ciudad de Toluca. 4 dejaron de ser localidades principales desde mediados del siglo XIX. Les menciono los nombres porque si todos podemos ubicarlos más o menos, y vamos a ver lo cerquita que están del centro. Hoy lo consideramos centro de Toluca y nos indica esto que decía de lo pequeña que tenía que ser la ciudad de Toluca. Bueno, los primeros fueron Santa Clara, San Juan Evangelista, todas tienen sus iglesias. ¿Sí conocen la iglesia de lo que fue San Juan Evangelista, que le llaman San Juanito? San Juan Chiquito. San Juan Chiquito, efectivamente que tiene una fachada realmente reseñable. Bueno, y una de las Santa Bárbaras, que Santa Bárbara todos conocemos, la gran iglesia, y creo que no excesivamente reseñable en términos artísticos actual, pero pocos conocerán la iglesia anterior de Santa Bárbara. No es de las mejores tampoco, pero ahí sigue y se puede visitar. Bien, otras 2, San Luis Obispo y Tlacopa. San Luis Obispo, la que está arriba al norte de Paseo Maclasín, hasta ahí ya en el cerro, eso era un pueblo. Tlacopa, cerca de Chedraui y todas estas cosas, que hoy es medio difícil ver la iglesia, no es de las más reseñables tampoco. 4 que dejaron de ser definitivamente localidades principales, que si quiere regresamos a la diapositiva, por favor, que son San Bernardino era pueblo, San Sebastián, ahí, al lado de la rectoría, San Juan Bautista, que esa sí tiene una iglesia, tiene una fachada reseñable sobre Isidro Favela, un poco metida, esa fachada es muy bonita, y Huitzila, que me encanta Huitzila, la fachada de Huitzila es una cosa, yo no soy amante de la tosquedad popular por sí mismo. Creo que hay tosquedades populares bonitas y otras feas, y como todo en la vida, no ando distribuyendo los calificativos de acuerdo con su procedencia, Entonces, si es tal, tiene que ser bonito, Pero Huitzila se me hace un ejemplo bellísimo, de una cierta tosquedad, pero con una elegancia, con una armonía verdaderamente espectacular. Bueno, pues ya me retrasé algo más de lo previsto. Todos estos pueblos pasaron a integrarse a la ciudad de Toluca y hoy forman parte de la ciudad de Toluca. Pues esto es lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias.